Hola, en este vídeo vamos a demostrar el teorema de Carnot. El teorema de Carnot está constituido por dos proposiciones que se demuestran probando que si no fueran ciertas violarían los enunciados de Clausius, del segundo principio de la termodinámica. La primera proposición nos dice que no existe ninguna máquina térmica que trabajando cíclicamente entre dos fuentes de temperatura constante pueda tener un rendimiento superior al de una máquina reversible que funcione entre esas mismas temperaturas. Y la segunda proposición nos dice que todas las máquinas reversibles que actúan entre dos fuentes a temperaturas constantes dadas tienen el mismo rendimiento, independientemente de la naturaleza del sistema activo. Es decir, si es un gas ideal o real o no importaría el tipo de sustancia de trabajo. Bien, entonces vamos a empezar con la primera proposición que, resumiendo, dice que la máquina reversible posee el máximo rendimiento posible. No es posible construir una máquina que tenga un rendimiento superior a una reversible. Para demostrar esto vamos a considerar dos fuentes de calor. Vamos a tomar dos fuentes de calor. Vamos a tomar dos fuentes de calor. Una fuente que vamos a llamar caliente. La fuente caliente a temperatura T sub C, y vamos a tomar aquí una fuente a menor temperatura que va a ser la fuente fría a temperatura T sub F. Vamos a considerar una máquina térmica que vamos a llamar M, la máquina cuadrada, máquina térmica M, que va a tomar calor del foco caliente. Va a tomar una cantidad de calor del foco caliente que vamos a llamar Q sub C, porque la toma del foco caliente. Y le vamos a poner un superíndice de M para indicar que se trata de la máquina M. Y va a ceder parte de ese calor al foco frío. Indispensable. Kelvin Planck obliga a que parte de ese calor se ceda para conseguir un cierto trabajo. Por tanto, cedemos al foco frío un calor que vamos a llamar Q sub F, y le voy a poner un subíndice arriba de nuevo M porque es de la máquina M. Y esto nos va a generar un trabajo que vamos a llamar W. Ese trabajo es negativo porque lo libera la máquina M. Y ahora esa máquina M la vamos a acoplar a otra máquina que vamos a llamar la máquina R. Esa máquina R va a actuar como una bomba de calor, es decir, nos va a transferir calor desde el foco frío hasta el foco caliente. Esto en principio no es posible, incumpliría el enunciado de Clausius, pero si le aportamos un cierto trabajo a esa máquina R, sí que podemos conseguir que funcione como bomba de calor sin que infrinja en principio por ello el enunciado de Clausius del segundo principio. Esta máquina R toma una cantidad de calor del foco frío que vamos a llamar Q sub F porque lo toma del foco frío. Le voy a poner una R de superíndice porque es la máquina R y libera una cantidad de calor al foco caliente que voy a llamar Q sub C y un superíndice R porque es la máquina reversible. La máquina R. Bien, entonces ahora vamos a tratar de demostrar que la máquina M nunca puede tener un rendimiento superior a la máquina R. La máquina R la voy a considerar reversible y la máquina M una máquina de cualquier tipo en general. Y la eficacia o rendimiento podemos usar hay diferentes símbolos, una E de eficacia, eta, que se usa mucho, de rendimiento. Yo voy a emplear, por ejemplo, la eficacia, la E. Bueno, pues vamos a demostrar que la M nunca puede tener mayor rendimiento que la máquina R, siendo R una máquina reversible. Y para ello voy a suponer lo contrario. Voy a suponer que el rendimiento de la máquina M es superior al rendimiento de la máquina R. ¿A qué voy a llegar? Pues voy a llegar a una contradicción, vamos a incumplir al suponer esto el principio de Clausius, y eso va a implicar que esta suposición es incorrecta, de manera que la realidad es la contraria, que la eficacia de la M es menor o como mucho igual a la eficacia de la máquina R. ¿Cuánto vale la eficacia de una máquina térmica? La eficacia de una máquina térmica se evalúa sabiendo cuánto trabajo genera. Como es un trabajo negativo porque lo cede según nuestro criterio de signos de la UPAC, vamos a poner en valor absoluto para no tener problemas con los signos. Lo voy a tomar en valor absoluto. El trabajo generado por la máquina M es W.
y lo voy a dividir por el calor que gasta, el calor que toma del foco caliente. El rendimiento de una máquina térmica se evalúa dividiendo lo que nos produce entre lo que nos consume. Nos consume un calor que es Q sub Cm. Ese calor para la máquina M es positivo. Podemos no ponerlo en valor absoluto, pero voy a ponerlo todo para no tener problemas de ningún tipo con los signos. Bien, eso es el rendimiento de la máquina M. ¿Cuánto vale el rendimiento de la bomba de calor? El rendimiento de la bomba de calor, máquina reversible, es igual al trabajo que consume. Como acoplamos ambas máquinas, el trabajo que la térmica genera lo consume la reversible, la bomba de calor. Por tanto, lo mismo, W. Pero en el caso de una bomba de calor nos interesa el calor que transfiere al foco caliente. El objetivo de una bomba de calor es sacar calor del foco frío y llevarlo al foco caliente. Su rendimiento se evalúa por el trabajo que consume para llevar una cierta cantidad de calor hacia ese foco caliente. Por tanto, ahí pondríamos calor que cede al foco caliente, la máquina R. Y también lo voy a poner en valor absoluto porque es negativo, ya que la máquina R lo cede, y para no andar liado, pues en valor absoluto. Sustituimos arriba. El rendimiento de la máquina M es el trabajo partido de el calor que toma del foco caliente. Y, según la suposición de partida, ese rendimiento debería ser mayor que el que tiene la máquina reversible R. Para que eso ocurra, como los numeradores son idénticos, los podemos simplificar y si este cociente es mayor que si este cociente que subrayo aquí es mayor que este otro cociente, es porque el calor, el denominador, es más pequeño. Es decir, que el calor cedido tomado por la máquina M del foco caliente tiene que ser menor, porque el cociente es mayor, por tanto ese calor tiene que ser menor, que el calor que pasa la bomba térmica al foco caliente. Q sub C partido de R. Cuando tenemos un cociente que es mayor que otro, es porque el denominador es más pequeño. Por tanto, podemos escribir sin problema esa desigualdad. Bien, y en esta desigualdad, ¿qué observamos ya? Observamos que el calor que la máquina M toma del foco caliente, es decir, este calor que señalo aquí, este calor que toma la máquina M del foco caliente, es más pequeño que el calor que la bomba de calor cede al foco caliente. Por tanto, de forma neta, ¿qué tenemos? Una transferencia de calor desde el foco frío al foco caliente. Y eso incumple Clausius, porque en conjunto este es un sistema aislado al que no le aportamos ningún tipo de trabajo. Y no es posible, sin una intervención externa, conseguir ceder calor desde un foco frío o no caliente. Lo hacen las neveras, pero a costa de un trabajo que les aportamos a través de un compresor. Si no, no va a ser posible. Por tanto, aquí ya vemos que estamos incumpliendo Clausius, ya que al foco caliente llega más calor del que sacamos. ¿Y ese calor de dónde vendrá? Del foco frío, sin duda. No tiene otra opción. Por tanto, estamos transfiriendo un calor neto del foco frío al caliente y estamos incumpliendo el principio de Clausius, el segundo principio de la termo, el enunciado de Clausius. Bueno, podemos avanzar incluso un poco más, hacer algo más, calculando o llegando a comparar también estos calores, los que salen del foco frío, este que subrayo aquí y este que subrayo aquí, también los podemos comparar para comprobar que efectivamente el Q sub Fr, es decir, el calor que sale del foco frío es superior al que llega, y por tanto ahí ya estamos completamente seguros de que ese calor de más que llega al foco caliente viene del foco frío. ¿Cómo podemos hacer eso? Los trabajos, como podemos ver, son idénticos. La máquina M genera un trabajo. Voy a dibujar el trabajo que produce la máquina M. La máquina M nos produce un trabajo que es igual a la diferencia entre el calor que le llega y el calor que sale al foco frío. Es decir, es la diferencia entre el calor que entra en ella, Q sub Cm, menos el calor que libera el foco frío, que es Q sub Fm. Esa diferencia entre el calor que toma del foco caliente la máquina M y el que libera el foco frío, la diferencia la convierte en trabajo. Bueno, podemos también utilizar valores absolutos si queremos para no tener dificultades. Si el valor es positivo no hay problema, si es negativo convendría poner valor absoluto para no tener problemas con ello. R, trabajo de la máquina R, es el calor. La máquina
R absorbe, toma un trabajo que le aporta la M, y va a ser igual a la diferencia entre este calor que subrayo aquí, el calor que cede al foco caliente, y el calor que coge del foco frío. El trabajo es Q sub CR menos Q sub FR. Se ve mejor de otra forma. Vemos que la máquina, la bomba de calor, vemos que libera un calor Q sub CR al foco caliente. Ese calor es la suma del trabajo que le ha aportado la máquina M y del calor que ha cogido del foco frío. La suma de trabajo y calor del foco frío es el calor del foco caliente. De ahí podemos despejar el trabajo. Estos trabajos van a ser iguales, son iguales. En valor absoluto son iguales, por tanto podemos igualar segundos términos. El calor Q sub C M menos Q sub F M menos Q sub F M tiene que ser igual a Q sub C R menos Q sub F R. Voy a pasar uno de ellos hacia el otro lado para dejar del mismo lado el calor que intercambian el foco caliente y el frío. Vamos a pasar, por ejemplo, esto restando hacia ese lado y esto sumando hacia el otro. Q sub Cm menos Q sub Cr, pasa este hacia este lado, tiene que ser igual a este pasa hacia este, Q sub Fm menos Q sub Fr. Antes vimos que, aquí lo tengo, vimos que Q sub Cm es menor que Q sub Cr. Esto también, si queremos pasar esto hacia este lado, por ejemplo, nos quedaría que Q sub Cm menos Q sub Cr es menor que 0. Es menor que 0. Y por tanto, esto es menor que 0. Si esto es menor que 0, esto también es menor que 0, lógicamente. Eso es menor que 0. ¿Y eso qué implica, si es negativo? Que este calor es superior. El calor que la máquina retoma del foco frío, es decir, este calor que subrayo aquí, es superior a este que tengo aquí. Por tanto, está saliendo más calor del foco frío del que llega. Estamos perdiendo calor del foco frío. Y como vimos antes, ese calor que parte de más del foco frío, está llegando al foco caliente. Creo que puede ser innecesario lo que acabo de hacer aquí, porque viendo que al foco caliente le llega más calor del que sale, pues ese calor viene del foco frío, pero así lo podemos comprobar claramente. Ahora vamos a demostrar la segunda proposición del teorema de Clausius, que, como comentaba al principio, dice que todas las máquinas reversibles que actúan entre dos fuentes a temperaturas constantes dadas tienen el mismo rendimiento, independientemente del fluido activo, independientemente de la naturaleza del sistema activo. Voy a volver a dibujar, aunque pierdo un poco de tiempo en ello, pero voy a volver a dibujar nuestros focos térmicos: foco caliente, foco frío, una máquina M, una máquina... perdón, esta la vamos a dibujar redonda. La máquina R, la máquina M toma un calor, como vimos antes, del foco caliente, Q sub Cm, parte lo libera al foco frío, cede el trabajo realizado a la máquina R, la cual toma el calor del foco frío, lo libera al foco caliente, actúa como bomba de calor. Acabamos de demostrar que la eficacia de la máquina M tiene que ser menor o igual que la eficacia de la máquina R. Se me olvidó antes comentarlo, pero todo lo que conté aquí
nos lleva a esa conclusión. El hecho de que partamos de una suposición que vemos que incumple el principio de Clausius hace que esta desigualdad no sea así, sea al revés, es decir, la eficacia de M es menor o igual que la eficacia de R. Bien, pues eso lo voy a aprovechar aquí. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a intercambiar esas máquinas. Vamos a hacer que la máquina R adopte la posición de la M, es decir, actúe como máquina térmica y la M como bomba de calor. Volveríamos a dibujar otra vez el mismo esquema con las dos máquinas de nuevo, pero ahora vamos a poner aquí la máquina R y aquí la máquina M. La máquina R funcionando como máquina térmica, que produce un trabajo que toma la máquina R, que actúa como bomba de calor. En este caso, de nuevo, vamos a tener la misma situación. Es decir, la máquina que tengo aquí como máquina térmica tendrá una eficacia menor, la máquina R en este caso, tendrá una eficacia menor o igual, esta de aquí tiene una eficacia menor o igual que la otra, igual que aquí, esta eficacia menor o igual que la anterior por la proposición anterior que hemos visto. ¿Cuál es la única posibilidad de que se cumplan ambas desigualdades? ¿Cuál es la única opción para que se cumplan ambas ecuaciones? Pues una me dice que la eficacia de M es menor o igual que la eficacia de R. La otra me dice lo contrario, que la eficacia de R es menor o igual que la de M. La única forma de que ambas cosas se cumplan es que las eficacias sean iguales. La eficacia de M y R tienen que ser iguales. Y por tanto, ¿a qué conclusión llego? Que dos máquinas reversibles trabajando entre los mismos focos tienen el mismo rendimiento. Y esa es la segunda proposición del teorema de Carnot.